¿En qué momento exacto dejamos de esperar que quienes nos dieron la vida también estén ahí cuando más los necesitamos? No hablo de grandes gestos ni sacrificios épicos. Hablo de esa noche silenciosa en la que todo se tambalea, en la que miras el reloj, marcas el número de tus padres y solo obtienes excusas disfrazadas de rutina. Todos hemos sentido, alguna vez, esa punzada sutil de decepción cuando la familia, aquella que juramos priorizar, simplemente no aparece. Esta no es solo una historia de un hombre frente a una tragedia médica. Es una de esas historias de venganza que no se gritan ni se escriben con rabia, sino que se construyen en silencio. Venganza no como represalia, sino como justicia emocional, como ese acto de recuperar tu dignidad cuando el dolor ya lo ha dicho todo. Javier pensó que lo estaba haciendo bien. Ayudaba a sus padres, cuidaba de sus hijos, amaba a su esposa, hasta que una noche, una llamada no atendida le reveló una verdad más cruda que cualquier traición abierta. Que para algunos, el compromiso es una vía de un solo sentido. Lo que descubrirás hoy no es una anécdota, es un espejo incómodo. Prepárate, porque lo que viene cambia vidas. Javier había tenido un día agotador, pero dentro de lo común. Era miércoles por la noche y en su casa todo transcurría como de costumbre. Su esposa Carla, enfermera en una clínica local, había preparado una cena sencilla mientras los gemelos jugaban en la sala con bloques de colores. Después de cenar, los niños subieron a sus habitaciones y Javier se quedó en la cocina lavando los platos mientras Carla doblaba ropa en el sillón. Nada parecía fuera de lugar, hasta que Carla se llevó la mano a la sien y, con un gesto apenas perceptible, murmuró que sentía un dolor punzante detrás del ojo derecho. En menos de 5 minutos, su lenguaje se volvió confuso y su equilibrio desapareció. Javier, sin pensar, la sostuvo cuando cayó al suelo y llamó a emergencias. Mientras esperaba la ambulancia, intentó mantener la calma, recordándose a sí mismo que tal vez era una migraña fuerte, un susto pasajero. Pero la intuición ya le decía otra cosa. En el hospital, los médicos no tardaron en confirmar lo que temía. Carla había sufrido una ruptura de aneurisma cerebral. Entraría en cirugía de inmediato y probablemente sería inducida al coma tras la intervención para evitar daños mayores. Eran las 11:42 de la noche cuando Javier, solo en la sala de espera del Hospital General de Monterrey, marcó el número de sus padres. Había dejado a los gemelos dormidos en casa antes de salir con la ambulancia y ahora necesitaba a alguien que pudiera quedarse con ellos unas horas hasta que supiera más sobre el estado de Carla. Su madre contestó al tercer timbre. Tenía la voz entrecortada, como si estuviera molesta. ¿Qué pasa ahora? Javier, ¿sabes qué hora es? Él le explicó con calma la situación, que Carla estaba en cirugía, que los niños estaban solos, que necesitaba ayuda, no dinero ni consejos, solo que fueran a quedarse con sus nietos. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de su padre se escuchó de fondo. Dile que estamos viendo la final de la novela con los tíos, que llame a otra persona. Su madre suspiró. Estamos muy cansados, hijo. Además, ni siquiera sabemos si esto es tan grave como dices. ¿No puedes llamar a la niñera? Javier sintió como algo se rompía dentro de él. No era la primera vez que sus padres minimizaban una situación importante, pero esta vez era distinto. Esta vez, Carla estaba en riesgo de morir. Esta vez, sus hijos estaban dormidos sin saber que el mundo acababa de girar de golpe. Mientras su madre hablaba sobre la trama de la novela que estaban viendo, Javier solo escuchaba los pasos de los médicos pasando por el pasillo. Y entonces, algo cambió en su mirada. Ya no era solo el cansancio de una jornada larga. Era la certeza, fría y silente, de que cuando más los necesitaba, sus padres estaban ocupados con su serie favorita. Cuando colgó el teléfono,
No dijo adiós. Solo miró fijamente el móvil y marcó el número de la niñera de emergencia. En ese instante, el hijo mayor despertó por una pesadilla y bajó las escaleras llorando. La cámara de seguridad de casa, a la que Javier tenía acceso desde el celular, mostró al niño preguntando en voz baja: ¿Dónde está mamá?, mientras nadie abría la puerta. No lo sabía aún, pero esa noche había comenzado una transformación. Una grieta invisible acababa de abrirse entre el hijo agradecido que había sido y el hombre que estaba por convertirse. A la mañana siguiente, mientras Carla seguía en cirugía intensiva y los niños dormían en casa bajo el cuidado de una niñera contratada de urgencia, Javier se sentó en una de las bancas del pasillo del hospital y miró por la ventana sin ver realmente el paisaje. Apenas había dormido media hora entre notificaciones médicas y llamadas interrumpidas, pero su mente no descansaba. Una frase le retumbaba en la cabeza: ¿no puedes llamar a otra persona? Pensó en todo lo que había hecho por sus padres en los últimos años, no para pedir reconocimiento, sino para entender por qué esa noche lo habían dejado solo. Cuando el pequeño negocio de su padre quebró tras una demanda legal, fue Javier quien ofreció pagar la renta del nuevo departamento. También fue quien gestionó la compra del refrigerador, el cambio del seguro médico cuando su madre necesitó tratamiento dental urgente, e incluso los incluyó en su propio plan de telefonía móvil para evitarles gastos. No era millonario, pero como ingeniero civil en una constructora respetada y con el apoyo del sueldo estable de Carla como enfermera, habían podido cubrir esas ayudas sin comprometer la estabilidad de su familia. Recordó también cómo había redecorado la cocina del departamento de sus padres con sus propias manos, después de que su madre comentara, en tono resignado, que ya no tenía ánimo de cocinar con esa estufa vieja. Gastó 2 fines de semana pintando, instalando gabinetes nuevos y arreglando el grifo que llevaba meses con goteras. Nunca pidieron esas cosas directamente, pero cada comentario, cada mirada cargada de nostalgia, terminaba convirtiéndose en una nueva tarea para Javier. Carla lo notaba, por supuesto. Nunca le reclamó, pero sí le hizo preguntas incómodas en voz baja cuando los niños dormían. ¿Te das cuenta de que nunca vienen a ver a los niños si no es porque necesitan algo?, le dijo una noche. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron cómo estás tú, sin pedirte algo a cambio? Javier solía responder que eran sus padres, que estaban envejeciendo, que la vida los había golpeado fuerte y que uno no ayuda por recibir. Carla lo escuchaba en silencio, con ese gesto suave de quien sabe que decir más sería inútil. Ella prefería enfocarse en lo que podía controlar: su trabajo, sus hijos, su hogar. Pero esa noche en que Carla cayó al suelo y él pidió ayuda sin obtenerla, todas esas preguntas volvieron con fuerza. En la sala de espera, mientras los minutos se hacían eternos y el café barato del hospital se enfriaba en sus manos, Javier comenzó a recordar los pequeños momentos que había pasado por alto. El día que Mason, su hijo mayor, se rompió el brazo en el parque y sus padres dijeron que no podían ir al hospital porque tenían visita en casa. La vez que Lucas, el menor, pasó 3 días con fiebre alta y apenas enviaron un mensaje para preguntar si necesitaban paracetamol. O cuando Carla perdió un embarazo meses antes y su madre simplemente dijo: tal vez no era el momento. En su momento, Javier justificó todo. Pero ahora, con Carla entre la vida y la muerte, y sus hijos preguntando por ella desde una casa ajena, algo comenzaba a encajar. No era falta de tiempo, no era falta de recursos, era falta de voluntad. Y en ese descubrimiento silencioso, algo dentro de Javier empezó a endurecerse. No con odio, sino con claridad. La claridad que solo llega cuando ya no puede seguir explicando lo inexplicable. El tercer día fue el más largo. Carla ya había salido de la operación, pero permanecía en coma inducido.
Los médicos le aseguraban a Javier que era necesario para permitir que su cerebro descansara, que la inflamación bajara. Él asentía, agradecido por cada explicación, pero en su interior sentía que se estaba hundiendo. Dormía en una silla de vinil junto a la cama de su esposa, comía lo que podía de las máquinas expendedoras y revisaba el celular cada hora para asegurarse de que la niñera estuviera bien con los niños. A pesar de todo, lo más difícil no era la incertidumbre médica, era la ausencia absoluta de su propia familia. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ninguna visita. La noche anterior, su hermana menor había compartido una foto en redes sociales donde sus padres aparecían sonrientes en un restaurante, celebrando el cumpleaños de una prima lejana. Parecían radiantes. Mientras tanto, Javier sostenía la mano inmóvil de Carla, preguntándose si ella podría volver a hablar, a caminar, a abrazar a sus hijos. Fue entonces cuando apareció Tomás, su hermano menor. Llegó por sorpresa al hospital con una caja de pizza y una actitud extrañamente casual. «Pensé que tendrías hambre», dijo mientras se sentaba sin pedir permiso. Javier lo miró con incredulidad. «No has llamado ni una vez desde que Carla está aquí». Tomás se encogió de hombros. «Es que mamá nos dijo que todo estaba bajo control, que ya habías contratado una niñera y que estabas manejándolo bien». Esa respuesta fue como un balde de agua helada. Javier no sabía qué era peor: que sus padres no hubieran aparecido, o que le dijeran a los demás que todo estaba bajo control como excusa para no hacer nada. Tomás, con la boca llena de pizza, añadió: «También hay que entender que están grandes, Javi. No reaccionan igual que antes. Uno no puede esperar que dejen todo por cada emergencia». Javier lo interrumpió. «¿Cada emergencia? Tomás, Carla podría no despertar. Los niños llevan 3 días sin su madre, y ellos están demasiado ocupados cenando afuera». Tomás se quedó en silencio. Luego dijo algo aún más desconcertante: «Tal vez no deberías tomártelo tan a pecho. A lo mejor esperaban que te organizaras mejor». En ese momento, el hijo mayor de Javier lo llamó por videollamada. Lloraba: «Papá, ¿ya despertó mamá? ¿Por qué los abuelos no vienen?». Javier se tragó el nudo de la garganta y le dijo que todo iba a estar bien. Prometió que pronto estarían juntos en casa, aunque no podía garantizarlo. Cuando colgó, miró a Tomás. «Mi hijo de 6 años entiende mejor lo que significa estar presente que nuestros propios padres». Tomás no dijo nada. Se levantó con torpeza y dejó la caja de pizza sobre la mesa, murmurando un «me avisa si necesitas algo». Cuando se fue, Javier miró la caja sin tocarla. En su mente solo había una frase: «Estoy solo. Solo con mi dolor, solo con mi cansancio, solo con mi verdad». Y en esa soledad brutal, entendió que lo que más dolía no era que sus padres no estuvieran, sino que ni siquiera se sintieran culpables por ello. Esa misma noche, después de pasar casi 5 horas junto a la cama de Carla sin que ella mostrara signos de despertar, Javier decidió salir un momento del hospital. Caminó hasta su coche, estacionado a 3 calles de distancia, con la mente agotada y el cuerpo al borde del colapso. Al sentarse frente al volante, no encendió el motor. En su lugar, abrió la aplicación bancaria desde su teléfono. No lo hizo por curiosidad, sino por una necesidad silenciosa de comprobar si, al menos en ese plano, el económico, las cosas estaban en orden. Pero no lo estaban. Había movimientos recientes en la cuenta de emergencias familiares, una cuenta que Javier había abierto un año atrás, destinada exclusivamente para situaciones críticas de sus padres: enfermedades, accidentes, imprevistos médicos. Esa cuenta era intocable, o al menos así lo había explicado con claridad. Sin embargo, lo que encontró fue otra cosa:
pagos de restaurante por más de 1,200 pesos, una compra en línea de un televisor pequeño, boletos para una obra de teatro musical en el centro, y lo más llamativo, una reservación de hotel en el centro de Monterrey, con cargo a esa misma cuenta, hecha el mismo día en que Carla fue ingresada de urgencia. La mandíbula de Javier se tensó. Repasó los movimientos una y otra vez, con la esperanza absurda de encontrar algún error, una confusión de fechas, un nombre que no reconociera. Pero todo era exacto, transparente, irrefutable. Mientras él corría detrás de una camilla empujada por 2 enfermeros, sus padres se registraban en un hotel de 4 estrellas con desayuno buffet incluido. Sintió una mezcla de asco, decepción y una extraña lucidez. El dinero dice la verdad, pensó, porque uno puede fingir afecto, justificar ausencias, pero las transferencias no mienten. Cada peso gastado era una prueba de prioridades. Regresó al hospital con esa idea clavada en la cabeza. Cuando el médico de turno le informó que Carla seguiría en coma inducido al menos 2 días más, Javier asintió sin decir nada. Solo pensaba en cómo había llegado a ese punto, como sus padres, a quienes había ayudado a reconstruir su vida tras perderlo todo, podían usar un fondo de emergencia para salir a comer y descansar en un hotel, mientras su nuera luchaba por sobrevivir. Recordó cómo, apenas 6 meses antes, su madre había llorado en su sala al contarle que no podrían pagar el dentista. Él había tomado su tarjeta y le dijo, «Lo que necesiten, mamá, para eso está este fondo». Esa misma noche, ella le preparó su platillo favorito como agradecimiento. Y ahora, con ese mismo fondo, habían comprado entradas VIP para una obra de comedia musical. Javier se recostó contra la pared del pasillo, sintiendo como el enojo comenzaba a mezclarse con algo más profundo. Una pérdida de confianza que ya no tenía regreso, porque no se trataba del dinero en sí, se trataba de lo que representaba. Esa cuenta había sido un símbolo de seguridad, de respaldo, de amor silencioso. Y ahora era solo una lista de gastos egoístas. Por primera vez en su vida, Javier pensó, tal vez no los conozco tanto como creía. Y esa idea, fría y dolorosa, lo atravesó más que cualquier palabra dicha o callada en los últimos 3 días. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital, Javier tomó una decisión. Entró a la aplicación de su banco desde el pasillo de cuidados intensivos y canceló de inmediato la transferencia mensual automática que había estado enviando a sus padres durante casi 3 años. También bloqueó su acceso a la cuenta de emergencia. Lo hizo con dedos firmes, sin temblores, sin dudas. Era un acto silencioso, pero definitivo. No había marcha atrás. Menos de 1 hora después, su celular vibró. Era su padre. No contestó. Luego, 2 llamadas perdidas más, seguidas de un mensaje de texto. «Hijo, la cuenta aparece en ceros. ¿Puedes revisar si hubo algún error?» Javier lo ignoró. Sabía que si contestaba en ese momento, diría cosas que no estaba listo para decir. 2 horas más tarde, su madre lo llamó. Esta vez atendió. «Javi, cariño, ¿qué pasó con la cuenta? ¿Por qué el banco dice que ya no tenemos acceso? Es una falla temporal». Javier respiró hondo antes de responder. «No es una falla. Cancelé todo. Ya no voy a enviar más dinero». El silencio al otro lado fue largo. Luego, su madre intentó reír, nerviosa. «Ay, Javi, estás estresado. Esto no se hace en medio de una crisis. Podemos hablarlo. Sí, somos familia». «Precisamente porque somos familia», dijo él en voz baja pero firme. «Y la familia está para ayudarse cuando de verdad importa. Ustedes no estuvieron. Y no voy a seguir pagando por un vínculo que ustedes no cuidan». Su madre se alteró.
Cambió de tono. ¿Nos estás castigando por no ir al hospital? ¿Por no cuidar a los niños? No sabíamos que era tan grave. Tu padre tenía presión alta ese día. ¿Y la novela? Bueno, ya sabes cómo somos. Pero todo salió bien, ¿no? Javier colgó sin responder. Porque ese era el verdadero problema, que todo lo que había pasado les parecía no tan grave. Horas más tarde, recibió un mensaje de voz de su padre. La voz era seca, casi agresiva. No puedes hacernos esto, Javier. Nosotros te criamos, te dimos todo. ¿Y ahora nos dejas colgados como si fuéramos cualquiera? Estás siendo egoísta. Un hombre de familia no abandona a sus padres por un berrinche. Javier escuchó el audio sentado en la cafetería del hospital, con un café tibio en la mano y ojeras marcadas. No respondió, pero guardó el audio, no como prueba, sino como recordatorio de algo que ya no quería seguir justificando. Al caer la noche, Tomás lo llamó. Su voz sonaba más suave que la de sus padres, pero con el mismo trasfondo de reproche. Oye, Javi, mamá está muy afectada. Dice que no puede dormir. Papá está furioso. ¿No crees que estás exagerando un poco? Ya sabemos que no estuvieron a la altura, pero tampoco es para cortar todo de raíz. Fue solo un malentendido. Javier respondió con una calma nueva. Tomás, no fue un malentendido. Fue una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Antes de colgar, escuchó a su hermano suspirar. Es que no sé cómo vas a arreglar esto. Yo no voy a arreglar nada, dijo Javier. Esta vez no me toca a mí. Y por primera vez en días, sintió que esas palabras le daban más alivio que cualquier promesa vacía. Porque entendió que a veces lo más difícil no es perder el apoyo de tu familia, sino aceptar que nunca lo tuviste realmente. Carla despertó al quinto día. Abrió los ojos lentamente, sin hablar al principio, pero consciente. Cuando su mirada se encontró con la de Javier, él se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante toda la semana salieron sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de agotamiento acumulado, de una soledad que por fin encontraba un respiro. Ella apretó su mano con debilidad y murmuró apenas audible: ¿Los niños están bien? Javier asintió y se inclinó para besarle la frente. Sí, mi amor, están bien, y tú también vas a estarlo. Durante los siguientes días, la recuperación de Carla fue lenta pero positiva. Los niños fueron a visitarla en cuanto los médicos lo permitieron, y sus abrazos la hicieron sonreír por primera vez desde que todo comenzó. Javier volvió a dormir en casa por turnos, organizando sus horarios entre el hospital, el trabajo remoto y el cuidado de los gemelos. Aunque físicamente se sentía destruido, emocionalmente empezaba a reconstruirse. Pero justo cuando las cosas comenzaban a estabilizarse, tocaron el timbre de su casa un martes por la tarde. Eran las 7 de la tarde. Javier estaba ayudando a Mason con un dibujo mientras Carla bañaba a Lucas. Al abrir la puerta, sus padres estaban ahí, parados en el umbral con expresiones tensas y una bolsa de supermercado en las manos. «Vinimos a hablar», dijo su madre. Su padre, en silencio, no levantaba la mirada. La bolsa contenía, según explicó ella, algunas cosas para mostrarles, incluyendo fotos impresas de la obra de teatro a la que habían ido, folletos del hotel, una carta escrita por Tomás intentando explicar su versión de lo ocurrido. «No vinimos a discutir», continuó su madre. «Solo queremos que entiendas que no lo hicimos con mala intención. Tuvimos compromisos, cosas ya planeadas. No podíamos cancelar todo de un momento a otro». Javier los escuchó sin moverse. Cada palabra que decían le sonaba a defensa, no a arrepentimiento.
Era como si estuvieran más preocupados por justificar su ausencia que por entender el daño causado. Sabemos que estás molesto, pero mira, Carla ya despertó. Los niños están bien. Todo salió bien al final. No fue una tragedia. Fue solo un susto fuerte. ¿Sí? No vale la pena seguir con este castigo. Esa fue la frase que lo empujó a decidir. No con ira, sino con una claridad implacable. Ustedes no vinieron a disculparse. Vinieron a recuperar el dinero. Su madre se quedó helada. ¿Cómo puedes decir algo así? Somos familia. Exactamente, respondió Javier. Y la familia no se presenta con fotos de conciertos cuando su nuera estuvo a punto de morir. La familia no explica su ausencia diciendo que ya tenían planes. Sin elevar la voz, sin insultos, sin drama, Javier simplemente cerró la puerta. Lo hizo despacio, con firmeza, mirando por última vez a dos personas que ya no reconocía como las figuras de su infancia. Desde la ventana, observó cómo su madre intentaba decir algo más, mientras su padre finalmente giraba para volver al coche. Nunca entraron. Nunca preguntaron por Carla ni por los niños. Carla bajó con Lucas envuelto en una toalla, y al ver el rostro de Javier entendió lo que había pasado. ¿Quién era? Mis padres, dijo él sin mirar atrás. Vinieron a mostrarme fotos del teatro. Ella suspiró. Incluso ahora no lo entienden. Y Javier, con voz serena, respondió: no necesitan entenderlo, solo necesitan aceptarlo. Yo ya lo hice. Esa misma noche, después de cerrar la puerta en silencio, Javier supo que ya no habría vuelta atrás. No era una decisión tomada por impulso, ni una reacción emocional. Era la consecuencia inevitable de muchas señales ignoradas, de demasiadas renuncias silenciosas acumuladas durante años. Y esa certeza, por dura que fuera, le devolvió una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al día siguiente, mientras Carla dormía con los niños a su lado en el sofá, Javier se sentó frente a su laptop y comenzó a redactar una carta formal. El encabezado era claro: notificación de término de apoyo económico. Escribió con calma, sin adornos innecesarios ni acusaciones, simplemente enumerando todos los servicios y pagos que dejarían de estar activos a partir del siguiente mes. La transferencia mensual, el acceso a la cuenta de emergencia, el seguro del auto, la línea telefónica familiar. Al final, incluyó una frase que resumía todo: a partir de ahora, cada uno será responsable de sus propias decisiones y sus consecuencias. Imprimió la carta, la firmó, la llevó a notarizar y la envió por correo certificado. No esperaba una respuesta inmediata. Sabía que sus padres probablemente reaccionarían con furia, confusión y una buena dosis de victimismo, pero ya no le importaba. En los días siguientes, Javier fue haciendo los cambios logísticos que requería esa ruptura. Habló con el arrendador del departamento de sus padres y le explicó que no seguiría cubriendo el alquiler. Transfirió el número de teléfono a una cuenta independiente y notificó al banco que no autorizaría movimientos desde ninguna cuenta conjunta en el futuro. Tomás lo llamó 2 veces. En ambas, dejó mensajes que combinaban súplica y reproche. Mamá no para de llorar, decía en uno. Papá dice que los estás abandonando como si fueran basura. En otro, su tono era más directo. No puedes cortar todo así, Javi. Ellos están viejos, necesitan ayuda. No es justo lo que estás haciendo. Javier no respondió. En su lugar, grabó un mensaje breve. Yo les ofrecía ayuda por años. No para conciertos, hoteles ni cenas caras. Para emergencias. Y cuando ocurrió una de verdad, eligieron no estar. Cada quien decide lo que vale una familia. Yo decidí cuidar la mía. Carla,
ya en recuperación completa, lo miraba con atención esos días. Había algo distinto en Javier. No era rabia, no era tristeza, era dignidad. Una nueva postura que ya no buscaba complacer, sino proteger lo que realmente importaba. Un mes después, la familia se mudó a una casa más amplia, con un jardín grande donde los gemelos jugaban al fútbol al salir del colegio. El nuevo barrio era tranquilo, con buenas escuelas y vecinos atentos. Javier había sido ascendido jefe de proyectos en su empresa. Por primera vez en años, sentía que su vida no estaba dictada por urgencias ajenas. Nunca volvió a recibir una llamada directa de sus padres. Supo por Tomás que se había mudado a un departamento más pequeño y que su madre había comenzado a vender productos por catálogo para cubrir sus gastos. «Están dolidos, pero se están adaptando», le dijo su hermano en un último mensaje. Una tarde, mientras Javier ayudaba a los niños con una maqueta escolar en la mesa del comedor, Carla le preguntó: «¿Te arrepientes de haberlos alejado?». Javier pensó un segundo antes de responder. «No me alejé, solo dejé de correr detrás de quienes no quieren quedarse». Luego miró a sus hijos, tan concentrados en su proyecto, y comprendió que lo había entendido todo al fin. La familia no se define por la sangre, ni por lo que diste en el pasado. Se define por quién está cuando duele, por quién aparece sin que se lo pidas, por quién no necesita explicaciones para quedarse. Y en ese silencio compartido con Carla, supo que la suya, su verdadera familia, apenas estaba comenzando. Las historias de venganza más poderosas no siempre ocurren en tribunales ni terminan con gritos o puertas rotas. A veces, se construyen en silencio, desde el dolor contenido, y se sellan con decisiones firmes tomadas desde la dignidad. Como terapeuta familiar, he visto muchas veces este patrón. Personas que dan sin medida, que sostienen vínculos familiares con amor genuino, hasta que un día descubren que son los únicos empujando ese lazo hacia adelante. Cortar el apoyo económico o emocional no es crueldad. Es una forma de poner límites cuando el afecto ha sido reemplazado por dependencia y expectativa vacía. Javier no actuó con rencor. Actuó desde el aprendizaje. Eligió proteger a su núcleo real, su esposa, sus hijos, su paz, y no seguir alimentando una relación donde el cariño era condicionado por conveniencia. ¿Y tú, que estás viendo este video, alguna vez sentiste que tu lealtad fue aprovechada por otros que no estaban cuando más los necesitabas? Escríbelo en los comentarios con solo 5 palabras. Yo también elegí mi paz. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos compartiendo relatos reales que nos recuerdan que la verdadera justicia, a veces, comienza en casa.